Lunes con amigos en Periodismo en Emergencia, que como siempre les digo, este programa, en esta radio donde uno puede hacer todo lo que quiere porque es de una profunda sentido democrático y de gran libertad, este programa se llama Periodismo en Emergencia porque, como les cuento siempre, cuando yo empecé esto, que alguna vez fui chiquitita, era muy chiquitita, el periodismo era una cosa honrosa, prestigiosa, valiente. Tuve, como les cuento siempre, la suerte de compartir una redacción con Raúl Scalabrini Ortiz, uno de los hombres más éticos que tuve la posibilidad de conocer en mi vida. Después hubo un momento que se transformó en algo muy peligroso, realmente peligroso, y bueno, y ahora, salvo muy honrosas excepciones, que ustedes deben saber muy bien a quién me refiero, me da vergüenza ajena. Por eso este programa se llama Periodismo en Emergencia. Y bueno, y tenemos un país medio que nos han puesto un poco en emergencia en los últimos tiempos. Además, buenas tardes, acá estamos con mi amigo Arturo Bonini, con alguien que acabo de conocer, que es Guillermo Sals, que es un actor, y que juntos están trabajando para estrenar en estos días. Miren qué lindo, qué precioso título, Un minué para el desierto argentino. Precioso, precioso, sí, lo más atractivo. Y la verdad es que qué tiempo difícil, ¿no? Y además son inútiles para todo. ¿Vieron lo de la bandera del campo de polo? No se puede creer que pongan... estamos festejando, celebrando el 25 de mayo de 1810 y la bandera dice 1816-2017. El Inca manda un comunicado por la muerte de Andrés Perciabale con la foto de Carlos Perciabale. No puede ser, ¿en manos de quién estamos, no? Si los resultados son estos, la torpeza viene grande. Sí, yo no sé si es torpeza, si es desinterés, si es desidia, si es laissez-faire. ¿Qué me importa? Si total hago lo que quiero. Sentémonos a dialogar y después hago lo que se me canta. También Creo que pasa por ahí la cosa. Sí. Es cierto también que hay desinterés por la historia. La historia, escúchame, hay desinterés por la patria. Tenemos un presidente que no juró por la patria, pese a que la Constitución así lo exige. No se sabe santiguar. No se sabe santiguar, y además hay algunas palabras que no entran en su vocabulario, como soberanía, por ejemplo. Nunca hablaba de soberanía, ni siquiera sobre Malvinas, que siempre fue una de las cosas que más unió a los argentinos. Nadie discutió nunca la soberanía de Malvinas. Ni la izquierda. Que está por encima en la Constitución. Nadie. Está por encima. Está por encima, está instalado desde que íbamos a la escuela. Bueno, ni siquiera eso, ¿no? Pero bueno. Como dicen los españoles, así las cosas. Muy bien. Que lean, que vean, que la gente se informe, que no se dejen comer la cabeza por falsas informaciones. Ahora no tenemos canciller hasta dentro de una semana, creo, ha renunciado la canciller Malcorra, me acabo de enterar. ¿Renunció? Renunció Malcorra y dice, me voy a ir a radicar a España. No, porque debe estar más cerca del marido. Parece que el marido trabaja para los servicios ingleses. Bien. Entonces, por eso habrá esto, ¿viste? Claro, y le habrán mandado de Estados Unidos, con quien creo que nunca dejó de estar trabajando. Asalto de Peñón. Sí. No, porque me parece que nunca dejó de trabajar para Estados Unidos. Creo que jamás, creo que en los hechos está muy claro esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Saben que estaba muy denunciada ella ya? Por no haber... Pero tiene que aclarar toda la plata que gastó en su campaña personal, ¿no? Pero ¿qué te parece? La campaña que pagamos nosotros. Sí. Pero además estaba muy enjuiciada porque nunca había hecho nada con las denuncias sobre las acciones en los cascos blancos que violaron niños, ¿viste? Sí. Y nunca respondió. Entonces creo que la corrieron un poquito para acá para sacarla del medio, pero... No tenemos mucha suerte con los personajes de este gobierno. Hay que bancar lo que hay. Hay que bancar lo que hay. Bueno, cuéntenme qué es este minué, por favor. Es un minué. Es un minué compuesto por Alberdi. Alberdi era músico y compositor de minué, que era la música de la época.
y que pretende en un intento de convencer a Sarmiento de lo beneficioso que sería que él apoye esta constitución, este proyecto, esta suerte de base para una constitución, pretende hacerlo a través de la figura del minué, enseñándole a bailar el minué, con las 4 etapas del minué, con el triángulo ese que se abre en la coreografía. Y Sarmiento de alguna manera accede, pero también lo rechaza, porque él dice que es más del pericón nacional y demás. Y es un duelo verbal que está instalado a partir de la inspiración de Guillermo en las cartas quillotanas y en las 101, que son las devoluciones de las cartas de Sarmiento a Alberdi, en una época en que a través de los medios también discutían los periodistas y pensadores, ¿no? Los medios siempre sirvieron para eso, para instalar ideas o para instalar estructuras de pensamiento, y no... El Alberdi tiene alguna que otra frase relacionada con los medios que dice que tienen los mismos defectos políticos de los hombres. La prensa tiene los mismos defectos políticos de los hombres. Y bueno, y como está hecha por hombre, no puede ser. Por hombre, no puede ser de otra manera. Y este es un poco el derrotero que cubre este espectáculo, que son 4 etapas, con un prólogo y un epílogo. El prólogo es una suerte de idea, fantasía de un encuentro de ellos, donde se someten al juicio del público a través de un autor que está ahí instalado sobre el escenario, hipotéticamente instalado sobre el escenario, a ver quién de los dos hizo más por la patria. Y un epílogo donde cada uno dice, bueno, ya está realizada nuestra tarea, esto es lo que dejamos, a ver qué se hace, qué hacen las futuras generaciones con todo esto. Con un tono, podríamos decir divertido, con un tono tratando de sacar el bronce en lo que han transformado estos dos hombres. No son héroes, no son paradigma de nada, son dos pensadores comprometidos con su época, cada uno con su mirada, que a mi entender no eran muy distantes una de la otra, pero que sí eran potentes defensores y duros defensores de sus ideas, y que se peleaban y se insultaban mutuamente, pero en latín, que era muy importante. Insultarse en latín. Puede dar más referencia a todo eso. Sí, un minué para el desierto argentino es una paráfrasis de un libro de historia, bueno, muy conocido para todos aquellos que estudiaron historia o estudian historia, que es Una nación para el desierto argentino, que es uno de los libros más visitados de Tulio Alperindongui. ¿Okay? Un poco la idea es que, así como Alperindongui en la historia buscó aquellas palabras que le dieron sentido a la nación, en los textos y en los discursos y en los artículos de tantos y tantos hombres letrados, que son los que configuraron o prefiguraron una nación, una constitución en un enorme desierto con instituciones vetustas, coloniales o patriarcales o medievales. Bueno, él lo buscó en las palabras, nosotros lo buscamos en el drama. Es decir, ponemos a jugar dramáticamente a esos pensadores. Elegimos dos, podrían haber sido muchos otros. Podría haber sido Hernández, ¿por qué no? Mitre, ¿por qué no? Que son personas que de alguna manera prefiguraron lo que hoy es nuestro país. Entonces, al ponerlos dramáticamente, de esa manera convocamos o llamamos al público a tener una mirada diferente. No están aprendiendo historia. No es una clase de historia. No es didáctico, es simplemente, no es pedagógico ni didáctico. Es simplemente interesarlos en que hay otros pensamientos y otras miradas, a veces uno no termina con eso. Sobre todo porque la mirada que nosotros hacemos es una mirada de caricaturas, de personas en sus rasgos más notorios. Y esos rasgos más notorios son inconciliables el uno con el otro en función tanto de lo que se dice como de lo que se es. Es decir, tienen egos tan importantes que generaron hasta una enorme grieta.
Porque si había grieta, si hay grieta hoy, lo que estos señores se dijeron el uno del otro, bueno, supera ampliamente cualquier discusión. Es el gran cañón del Colorado, ¿no? Realmente se han odiado profundamente a pesar del enorme respeto que ellos mismos decían tener, ¿no es cierto? Pero se han insultado, se han tratado de manera hasta infantil. Y de ahí viene lo interesante y lo dramático, porque no son dos próceres que seguro van a terminar haciendo una nación. No, son dos hombres que van transitando y en una de esas puede ser que es decir, están haciendo al mismo tiempo que están siendo. Nosotros lo miramos y decimos, uy, lo que hicieron, pero no nos damos cuenta que lo hicieron mientras ellos estaban siendo ellos mismos. Sí, no consolidado. Su alrededor seguía creciendo, deteniéndose. Había un entorno que defendían, cada cual su entorno particular, digamos, pero había un entorno mucho más general. Cuando hoy estábamos repasando una cantidad de cosas, porque esta obra nos disparó, a mí al menos me disparó la curiosidad a límites increíbles. Yo digo, si uno no es curioso, no es actor. Si uno no es curioso, no se mete en esto del teatro y demás. Si no es curioso, no es nada. No es nada, pero bueno, la verdad yo lo remito a lo mío porque de otras cosas sé poco. Soy aprendiz de carpintero apenas, que es lo que más me gusta en la vida, la carpintería. Pero disparado sobre esto, cuando se establece esto, cuando se empieza a proyectar todo esto de la nación, esto, lo otro, aquello, Bolivia formaba parte, Uruguay formaba parte, una colita del Perú formaba parte también, entonces era otro el proyecto que había. Chile todavía no estaba integrado por nuestra cordillera, pero empezamos a descubrir a partir de esto, que el país más avanzado de toda Latinoamérica en ese momento histórico era Paraguay. Era el más poblado y el más avanzado. Sí, y tuvo una industria. Tuvo una industria potentísima. Por eso uno se explica después qué fue la guerra de la Triple Alianza. Porque qué intereses se defendían hubo para destrozar. Para destrozar para Paraguay. Y uno de los responsables fue Sarmiento. En ese aniquilamiento que hubo en el Paraguay. Que fue terrible, ¿no? Y no, qué poco fue sabemos terrible. de eso, qué poco se difunde, qué poco nos enseña en el colegio por qué fue. ¿Por qué fue? ¿Cuáles fueron los objetivos verdaderos? Hubo una guerra. ¿Quién te enseñaba cuando eras chico que Paraguay había sido una potencia desarrollada? No, Paraguay era naranja, nada más. Era naranja, hacía lo que había gente que venía a tratar de curarse el hambre en la Argentina. Sí. Nada más. Bueno, esto sirve a veces entonces como disparador a todo este tipo de inquietudes. Yo tuve la suerte de hablar con gente que vio ensayos y demás, hicimos unos ensayos para amigos, a ver qué les pasaba. Y uno me dijo, yo intenté, como sabía que era sobre Alberdi Sarmiento, yo intenté leer algo sobre Alberdi Sarmiento y cuando vi que era tanto, dije, no, primero veo la obra y después leo. Dije, me parece bárbaro que esto sirva para eso, para que sea un disparador de intenciones. Bueno, voy a leer las cartas quillotanas. Ni una obra de teatro en una película puede decir todo, no. Pero por lo menos, digamos, lo que nos interesa a todos nosotros, que nos interesan estas cosas, es que eso sirva para que alguien busque más. Sí, claro, interesante. esa sí para que alguien busque más. Que sirva como disparador de algo. Que se hagan preguntas. Se hagan preguntas, ¿y por qué? ¿Por qué yo no estuve enterado de esto? ¿Y dónde lo puedo ir a buscar? Por ejemplo, una de las cuestiones más interesantes salió hace poco en una revista, Caras y Caretas, que se la dedicaron a Alberdi, en la cual se explica por qué Alberdi se ocultó a Alberdi en la historia oficial. No completamente, se lo dejó como escribió las bases. Y ahí nada más. Pero nada más, no dice más nada de él. Claro, por ejemplo, nos dice que tiene un libro extraordinario acerca de la guerra. Él tiene un manifiesto sobre la guerra que debería ser manual, a mi modo de ver, escolar. Sin embargo, no se sabe nada de ese trabajo. Y en ese trabajo no se sabe nada porque, bueno, había gente que no le interesaba que se supiera. Como pasa así, como nos ha pasado siempre. Intereses concretos, claro. Y es una maravilla. Y bueno, hemos rescatado de ese trabajo de Alberdi y lo hemos dramatizado. Y bueno, creo que en ese sentido llamamos la atención. Quisiera decir una cosa sobre la guerra del Paraguay, porque justamente ahora fui hace poco a ver una película que recomiendo, que se llama Contra Paraguay, que es un documental
hecho por un joven cineasta, de apellido Sosa, no me acuerdo el nombre de pila, pero búsquenla, creo que están en Gomón, contra Paraguay, es imperdible, y porque él hace un recuento interesantísimo acerca del desastre humano, porque la guerra con el Paraguay significó más de 500.000 personas muertas en un país en el cual Sarmiento hizo un censo, 1869, si la memoria no me falla, en el cual cuenta que hay 1.800.000 personas. Así que pensemos en qué significa 500.000 personas muertas de manera directa, ¡Qué horror! sin contar consecuencias indirectas, como por ejemplo el mosquito Aedes aegypti y la fiebre amarilla, que impactó sobre todo nuestro territorio y el Brasil también. Y la necesidad de repoblar Paraguay. Entonces era común que un hombre, que era como un espécimen extraño, tuviese 4 o 5 mujeres. Entonces dicen, es un hábito, es una costumbre, pero producto de algo concreto. Desapareció, los hombres que estaban en condiciones de pelear y demás desaparecían, lo que quedaban eran niños, que también iban a la guerra y que quedaron mutilados, muchos niños de ellos, y los ancianos, entonces no podían reproducirse. Entonces todo este tipo de consecuencias Sí, que los hay. daños, le veían daños colaterales. Daños colaterales. Esa cosa Exacto, horrible, se esa llama así, palabra, daños esa colaterales. frase Sí, horrible, sí. daños colaterales. No, todo este tipo de cosas que se desprenden de una conflagración como esta, como una guerra como esta, en un país altamente industrializado, que tenía ferrocarriles, que tenía industria pesada y demás, astilleros, y que fue devastado por 3 potencias en ese momento, porque eran 3 potencias, eran 3 países que se juntaron para destruir a un país muy pequeñito, muy pequeñito. Qué horrible, ¿no? Esta es una de las cosas que se cuentan acá, y hay un cuadro, nosotros tenemos un grupo de gente trabajando con nosotros, maravilloso, Sol Capilla, que es una ilustradora, que es lo que hizo Sí, es muy lindo, Pablo Sánchez Alonso también. Es una artista brillante. Brillante. Es precioso. Y que ha hecho collage a partir, por ejemplo, del cuadro de la fiebre amarilla, el cuadro de... la fiebre amarilla, la Blanes. guerra del Paraguay. Sí, el cuadro de Blanes, la fiebre amarilla, lo intervino e hizo una suerte de collage con todo eso, con su opinión también sobre eso. La guerra del Paraguay. Hay un cuadro que es la ascensión de Roca, cuando jura Julio de Roca en 1880, que también está intervenido así, que aparece como un gran libro en el escenario. ¿Qué más? Recordame, ayúdame. No, hay que y después las imágenes. Ilustraciones, eso. Y unas imágenes que aparecen al final como un derrotero de lo que venimos transitando como argentinos, ¿no? Decime, ¿dónde estrenan esto? En Caras y Caretas, Venezuela Ah, 330. Caras y Caretas de Venezuela. De Venezuela, no el de Sarmiento. No el de Venezuela 330. ¿Cuándo estrenan? Estamos viernes, sábados y domingos a las 8 de la noche, en un horario temprano. ¿A partir de? A partir del viernes que viene. 2 de junio. 2 de junio. Vamos a mostrar esto en cámara, esto tan bonito para que se vea Hay bien. un sitio en internet que es Un Minué, obra de teatro, que ahí está toda la información también. Puede adquirir sus entradas Perfecto. en tuentrada.com. Decime, ¿quiénes son los actores? Porque hablamos que vos sos el director. Sí, estoy pero dirigiendo hay eso una mosquita. por fortuna pude dirigirlo, porque me encantó la obra. Y yo, cuando la leí, que me la acercó Guillermo, dije, pero no hay personaje para mí. No sé, yo no me veía ninguno de los 2 personajes. Yo quiero que la dirija, yo quiero que la dirija. Bueno, bárbaro. Mario Alarcón, que hace Juan Bautista Alberdi, y Juan Carrasco, que hace Sarmiento. Y contamos con un músico en escena que es una suerte de nexo con el hoy. Es el que de alguna manera rompe con la cosa esta de la cuarta pared, de donde le relata al público por dónde vamos a ir transcurriendo, por dónde vamos a ir en este derrotero, que se llama Félix Torre, y que es un músico multipropósito, porque toca varios instrumentos y además es una suerte de animador y es una suerte de opinador desde la imagen nada más, no habla mucho, está como marginado y ambos lo marginan y le dicen usted no tiene nada que decir, usted cállese la boca, y es el que no puede opinar de alguna manera. Cuando se conformó esta constitución había ciertos sectores de la sociedad que no opinaban.
Solo hablaban los notables. Solo los notables hablaban, que eran notables, obviamente, sé que se destacaban en el general, digamos. Y de alguna manera este personaje, este músico, que se expresa a través de sonidos, esto y lo otro, aquello, miradas en algún momento y demás, es quien viene a conformar la voz de los sin voz. Está bien. Saliendo un segundo de un Milvé para el desierto argentino, ¿qué estás preparando aparte? ¿Qué estás haciendo? Aparte de esto, nada, estoy abocado absolutamente a esto, soy un colaborador eterno del Teatro por la Identidad. Sí, eso lo sabemos. Yo también, y lo sabés. Sí. No, pero yo tengo un vínculo muy estrecho, no solamente con abuelas y demás, sino a mi mujer hace 17 años que está en la comisión de dirección, sí, lo sé. entonces no puedo decir que no, porque la tengo en casa. Aunque quiera. No, soy un colaborador eterno en eso, y estoy ahí, estoy a disponibilidad. Pero no pude ocuparme de otra cosa realmente. Me parece bien, me parece bien. Yo no comprendo a la gente que se ocupa de 7 cosas importantes. Yo no podría. No sé. No. Esto me pareció demasiado importante, demasiado trascendente y relevante como para decir, puedo ocupar mi cabeza en otra cosa. Todavía tenemos una semana o dos de estar volcado absolutamente a esto, y después empezaré a ver, empezaré a buscar. Siempre hay cosas dando vueltas. Hay un autor, que no lo nombro, pero lo señalo, que tiene 2 obras de teatro, que me dijo, quiero que me leas. Dije, déjame terminar con esto, después vamos a leer. ¿Tienes obras en carpeta para hacer? Sí. Sí, material tengo abundante, pero ya hay 2 que le tengo ganas de sacarlas rápido. ¿Queremos saber cuáles son? Bueno. Hay una de ellas es una comedia dramática que trata, bueno, trabajé también en Teatro por la Identidad y estoy muy tocado por esos temas y esas problemáticas. Y trata de 2 jóvenes que son un amor imposible en Jujuy. Y tienen una historia en común que se devela en la obra y que hace que ese amor sea más imposible todavía. Absolutamente imposible. Hasta ahí. Y después la otra obra... Esa es la que más me gusta, la otra obra. Es de un gran personaje argentino, de pensamiento nacional, alguien muy cercano a alguien que vos conociste, un hombre muy grandote. De cejas pobladas. De cejas pobladas. Y bueno, ya que está, digo que es Jauretche. Sí, yo trabajé con ¿Trabajaste con Jauretche? Claro, porque yo trabajaba mi primer trabajo fijo en el periodismo fue la revista ¿Qué? Yo tenía solamente 16 años, sí. Y entonces... Te va a exprimir un rato. Entonces ahí los conocí. Cierto. A Scalabrini mucho, porque estaba más en la redacción, pero muchísimo a Jauretche. Claro. Jauretche era tremendo. Hay otro personaje que aparece también. Una vez, yo ingresé a Actualidad en 24 horas, muchos años después, seguramente en los 70, a principios de los 70, para producir Actualidad en 24 horas. Y Jauretche venía de columnista cada tanto. Y entonces empezaba la cosa de los llamados del público. Entonces él estaba en cámara y llama a una señora, no sé qué dice. Entonces él, cuando le enfocan de nuevo, dice, ¿cómo dijeron que se llamaba esa señora? La señora pobre, se llamaba Mantecón de apellido. Entonces dice, con eso. Y empezó a untar en cámara. No, era tremendo, te juro que era tremendo. Y así eran todos, era tremendo. Un hombre brillante, inteligente, además todo lo que hizo en su vida, personaje maravilloso. Y además eso, desmitificar esos personajes, que la historia a lo mejor, por no poder ignorarlos, los transforman en bronce. Sí, entonces, para que nadie hable más, para que se queden ahí bronceados. Quedan bronceados y en silencio. En silencio. Y hay otro personaje también en la obra que yo lo amo profundamente, que es Homero Mansi. Homero, otra maravilla. Ese trío maravilloso. Raúl también aparece. Raúl mira, yo te voy a contar, te cuento una cosita pequeña para que... Claro. En ese tiempo, obviamente, el peronismo estaba prohibido, a pesar de que habían pasado tantos años, era
la revista estaba apoyando lo que iba a ser la candidatura de Frondizi. De Frondizi, claro. Bueno, y entonces empezaron a llegar a la redacción sobrecitos dedicados a Raúl, con 1 pesito, 2 pesitos, porque el pueblo peronista tenía claro que Raúl no tenía plata y que nunca había tocado un peso de nadie. Sí. Bueno, entonces la redacción estaba arriba de Luna Park por Madero. Ajá. Y entonces, ¿se acuerdan que había un gran bar en Bullar y Corrientes? Un bar que ocupaba toda la esquina. Y entonces él, cuando juntaba un poquito de esa plata, nos llevaba a los jóvenes de la revista a tomar algo a la esquina. Y cuando se enfermó, nosotros fuimos a la casa porque lo queríamos tanto y lo queríamos ver, y la señora lo fue a consultar. Dijo, lo lamentamos, pero no puede casi hablar, no quiere que lo vean de esta manera. Sí. Era tan digno hasta en eso, ¿no? Claro. Era una persona así, excepcional. Sí. Jauretche sufrió el hecho de que él estaba en Europa cuando muere. No estuvo acá, tuvo una cierta culpita de no estar con él. Te digo que no era esa cosa, viste, de tanta dignidad. Tan especial, era adorable, realmente adorable. Bueno, un recuerdo para gente que sí, somos importante, para gente trascendente, mucho. y con el trabajo que nos proponemos, no solamente con el trabajo que nos proponemos todos los días mentalmente, es romper con esta cosa de estratificar a los pensadores nuestros. No, las personas tenían vida, pensaban de muchas cosas, hacían muchas cosas, tenían que vivir además. Tenían que conseguir cómo trabajar para vivir. No se puede condensar en 2 páginas de un libro la vida de esta gente. No. Por más que uno lea todo lo que escribieron. Y en el teatro le buscamos también ver tanto las pulsiones vitales como las pulsiones de muerte. Claro. Porque, por ejemplo, hablando de Jauretche, fumaba demasiado. Sí, demasiado. Demasiado. Es decir, salía de una crisis de no poder respirar, y cuando podía respirar sacaba un cigarrillo. Pero es que, bueno, las redacciones eran eso, y claro, los lugares de trabajo eran eso. Vos llegabas a un lugar y era uno tras otro, se te acababa y empezabas a pedir y seguías fumando. ¿Viste? Era todo el tiempo, era el clima, era el clima. El clima era humo. Sí. El clima era... El clima de época también. En todo este documental que estuvimos hablando antes de La muerte no duele, Ortega Peña está fumando todas las veces, todas las imágenes de Ortega Peña, aun cuando está hablando públicamente, son fumando. Fumando, pero sí. Era como, en las películas fumaba todo el mundo. Bueno, no solamente eso, mi mujer ve varias series, yo veo 1 o 2 nada más, y una de las referencias que ella me hace, hay una serie en donde las mujeres embarazadas, con chicos chiquitos que le están dando de comer, están con el cigarrillo de la década del 50, del 60. Era lo habitual. Lo habitual era que la gente y a mí me asombra ahora el cambio de mentalidad que hay. Yo me he acostumbrado, yo fumo, y me he acostumbrado a no fumar. En mi casa se fuma, sí. Pero si estoy en la casa de otros, yo salgo a un balcón, o salgo a la calle, o en un restaurante. Y lo tomé con un alto grado de conciencia, diciendo, sí, está bien esto, nos ayuda, nos cuida de alguna manera, y yo respeto al otro, al que no quiere fumar. Sí. Esto me lo enseñó mi hija cuando iban a ser mis nietos, me dijo, no le vas a fumar al nene encima. Y empecé a reflexionar sobre eso desde lo personal, ¿no? No, mi familia, la única que alguna vez fumó fui yo. Todos detestan el cigarrillo. Claro. Y cuando yo fumaba, mi hija se iba a estar al lado mío y me decía, no, así de chiquita, no. Con relación a las pulsiones de muerte, no solo el cigarrillo, porque lo puse solo como ejemplo, es que, por ejemplo, el tema de Jauretche, era un duelista. Un duelista, es decir, un señor que era capaz de sacar un cuchillo. Claro. Estamos hablando de retar a duelo. ¿Retar a duelo? Retar a duelo. Sí, retar a duelo. Si yo mal no recuerdo, lo retó una vez a Horacio Berbisky. Claro. Lo retó a Horacio Berbisky en los 70, sí. De los 70. Y hay quienes dicen que lo corrió con un cuchillo a Frigerio por toda la casa de por el Olivos. Y puede ser, porque la revista la bancaba Frigerio. Sí. Acá hubo un retar a duelo de Sarmiento a Alberdi. Y yo una vez lo reté a duelo.
¿Creen que me dijo algo? No, pues un cobarde, un mantequita, un afeminado. Claro. Acá también, en Minué, para el desierto argentino, también puede leerse como una historia de duelistas. Sí. Duelistas de afiladas plumas, Sí. que en realidad había momentos en que uno dice, bueno, lo que quiere es tener razón, porque ya estaban agotados, todos los argumentos están agotados. Entonces, continuar esa batalla de cartas era ya la intención de derrotar al otro. Claro. Es decir, la verdad Y era una cuestión de poder. Desde Es el una cuestión de se poder. estaba debatiendo Siempre lo que poder. pasa entre gente tan inteligente es una cuestión de poder. Claro que sí. Desde el lenguaje inclusive, desde el extranjero, mis dardos eran los más afilados contra la dictadura, dice. La tiranía, sí. Contra la tiranía. Claro. Claro, los dardos, tengo mi carcaj lleno de dardos para arrojar. Claro, El lenguaje era bélico, era creciendo. belicista. A pesar de que él critica a Alberdi, critica a Alberdi y a Urquiza, diciendo, no se dan cuenta que nos llevan a más y más guerras. Y él tiene un lenguaje guerrero, brutal. Siempre tiene un lenguaje guerrero. Bueno, jóvenes, realmente muchísimas gracias por estar acá. Ya iré... El sábado hacemos una función de prensa, te estaremos esperando. Muy bien, ¿a qué hora? ¿A las 20:30? A las 20, a las 20 horas. Ok. Sí, tempranito por la zona, inclusive después se pueden ir a comer por San Telmo, por ahí, que está Ay, muy mirá, lindo. me hacen todo la historia. Todo el programa. Todo el programa. Se pueden ir a las 4 o 5 de la tarde el sábado porque está la feria, después van a ver una obra de teatro y después se van a comer tranquilos. No, el sábado tengo que hacer algo que no puedo hacer, que es ir a ver a Claudia Cárpena, que está haciendo ese espectáculo sobre Sara Bernal. Sobre Sara Bernal, A mí sí. no me Bueno, daba yo me para estoy más. perdiendo muchas cosas. No me daba para más, el sábado no me sentía muy bien, tenía mucho para hacer y le pedí disculpas cuando se me tildó la computadora, tenía que entregar una cosa y cuando quise acordarse que cierran muy bien la puerta en la comedia, pues si uno llega claro. a horario y dije, no, me dio un dolor. No, además así. es una cosa por la cual yo estoy bregando desde siempre. Este es un ejemplo de los teatros oficiales, por ejemplo, que a una hora determinada se cierra la puerta y demás. En los teatros comerciales es un poco más flexible, un poco más elástico el interés de la venta de un par de entradas más y demás. Pero yo entiendo que cuando empieza la función se cierra la puerta. Cerrar la puerta y se acabó. Se acabó. Respetar el trabajo del otro, ¿no? Bueno. Estamos despidiendo a Arturo Bolín, a Guillermo Salz y realmente gracias por venir a anticiparnos un minué para el desierto argentino. Me encanta la palabra minué, yo bailé mucho minué en mi vida, entonces por eso me debe sonar tanto y me hace muy feliz. Bueno, en un ratito seguimos con Periodismo en Emergencia.